Probando, probando. ¿Se oye la Tierra desde este vinilo cósmico? Vaya, parece que la fiesta espacial se salió un poco de control. Explosiones por doquier. Alguien intenta dejar un mensaje crucial. Es el mayor Dong He, tripulante 67 de la Atalante. Nuestro astronauta teme que sus palabras no lleguen, pero tiene noticias lamentables que compartir. La ambiciosa misión Arcadia, el plan de la humanidad para hallar un nuevo hogar. Resulta que ha sido un fracaso espectacular reflejado en su casco. La típica historia. La Tierra se puso difícil y la humanidad, por pura supervivencia, decidió abandonarla. Así que planearon una mudanza interplanetaria, a lo grande con cohetes imponentes. El destino soñado era Kepler 3265b, un nombre con gancho para una nueva esperanza. Con el nombre clave de Arcadia, evocando un paraíso que ahora parece perdido. Pero ojo, la Atalante fue emboscada. Un ataque misterioso la dejó hecha pedazos y a su tripulación criogenizada, desaparecida. Arcadia se muestra verde y vibrante a lo lejos, pero para él es un paraíso inalcanzable. Suplica que su mensaje llegue a la Tierra, un último ruego para que recuerden a los héroes de la Atalante. Fin de la transmisión. ¿Algún otro tripulante habrá sobrevivido? Una chispa de duda ante la catástrofe total. Aunque, ¿qué importaría ya? Nuestro astronauta sabe que su tiempo se agota. De pronto un objeto roza su guante en la oscuridad. ¿Un fantasma del pasado? No puede ser. Flotando ante sus ojos, su fiel guitarra, compañera de tantas melodías. Pensaba rematar su álbum al llegar a Arcadia, una sinfonía que ahora quedará inconclusa. Estar en una banda, llenar la Atalante de música, dulces recuerdos antes del caos. Componer hasta el final. Ese habría sido el broche de oro para su aventura espacial. Con un último acorde en mente, aferra el mástil de su guitarra como si fuera su vida. Qué lástima, piensa, mientras rasguea una melodía entre las llamas del desastre. De repente, un pitido insistente lo saca de su ensueño musical. ¿Qué será? Su traje espacial le avisa. Una cápsula de escape se acerca. ETA en 32 segundos. ¿Una cápsula de escape? Se pregunta incrédulo ante esta nueva esperanza. Y allí está, una silueta salvadora aproximándose con sus propulsores encendidos. ¡Es una cápsula de la Atalante! Su puerta se abre, invitándolo a un refugio inesperado. La compuerta se cierra con él y su guitarra justo a tiempo. Un escape de película. El impacto lo lanza dentro. Su fiel guitarra se desliza, flotando lejos de su alcance. Una voz automática le indica: «Tripulante, asegúrese firmemente. La aventura no ha terminado». Una palanca de escape, la única opción. Tirar para iniciar la secuencia hacia la gravedad. Basta de sentimentalismos. Nuestro héroe se aferra a la vida. No puede morir así. La cápsula sale disparada, girando velozmente hacia un destino incierto. Como una estrella fugaz, atraviesa el cosmos. Una carrera contra el tiempo. A lo lejos un paisaje enigmático con flores rojas se vislumbra. ¿Será Arcadia? La cápsula se precipita hacia la superficie, atravesando una atmósfera turbulenta. ¡Impacto brutal! La cápsula se estrella, levantando polvo y escombros en un aterrizaje forzoso. A pesar del golpe, los paracaídas se despliegan, arrastrando la cápsula de la Atalante por el terreno. Finalmente se detiene, maltrecha pero entera, un aterrizaje de emergencia superado. La gravedad lo golpea, la cabeza le da vueltas, pero está en tierra firme, aunque sea a la fuerza. Al despertar, un campo de flores rojas hasta el horizonte lo hace dudar. ¿Acaso esto es el paraíso? Pero no, el cielo no es para él, y esto supera al infierno. Debe ser Kepler 3265b. La cápsula yace entre la maleza escarlata. Bienvenido al planeta Arcadia, tal como lo soñó. El tripulante 67, Dong Yong-soo, activa su grabadora. Llegada a Arcadia registrada tras un aterrizaje de emergencia. Su traje reporta 23 grados Celsius, oxígeno al 12%, condiciones casi perfectas. Entre los campos de flores rojas, su visor detecta algo más. Una silueta humana. Una figura encapuchada de rojo y blanco se arrodilla entre las flores. ¿Un habitante? ¿Un espejismo? La esperanza resurge. Grita con todas sus fuerzas: ¿eres de la tripulación? ¡Identifícate! Un instante de tensión. Una gota resbala por su visor mientras espera una respuesta que no llega. Pero lo que se alza ante él no es humano. Una criatura colosal y esquelética emerge. Arcadia esconde horrores. Una garra colosal y huesuda se extiende, presagio de un encuentro aterrador. La bestia insectoide ataca sin piedad. Dong-hee es una hormiga ante el gigante. El impacto lo hace rodar por el suelo.
Arcadia le da una bienvenida brutal. Se desliza intentando incorporarse. Cada segundo cuenta en este planeta hostil. ¿Qué clase de monstruo es este? Piensa viendo su reflejo en el casco. Intenta comprender. ¿Un artrópodo colosal? La evasión parece la mejor táctica. El ojo inyectado en sangre de la criatura no pierde detalle. Cacería iniciada. Pero el monstruo vuelve a la carga. La huida ya no es una opción viable. Con firmeza, Dong Ge desenfunda su cuchillo, la única defensa a su alcance. Listo para el enfrentamiento, se planta ante el mar de flores rojas, a luchar por su vida. Pies en la tierra, o mejor dicho, púa en la tierra para no volar por los aires. Demasiado tarde. La garra del monstruo lo convierte en un proyectil humano. Nuestro astronauta da volteretas, una pirueta mortal cortesía de la fauna local. Aterrizaje forzoso número 2. Este planeta no deja de darle la bienvenida. La bestia se relame. Sus múltiples ojos rojos brillan con anticipación. Mal asunto. Sujeto por un apéndice monstruoso, Dong Ge no pierde la calma. Si es así, entonces caeré de cabeza y con unas bajo la manga, decide con audacia. El monstruo lo azota contra el suelo con furia, pero Dong Ge ya tiene su siguiente movimiento. Cuchillo en tierra. No para rendirse, sino para tomar impulso. Directo a la yugular. Bueno, a los ojos, que es lo que tiene a mano contra este bicho. En el ojo del monstruo se refleja el rostro decidido de Dong Ge, listo para el contraataque. Ahí va él. Un salto acrobático directo hacia la gigantesca cabeza del enemigo. Precisión quirúrgica. Su arma improvisada alcanza el vulnerable ojo de la criatura. La bestia ruge, sacudida por el impacto, un fluido púrpura emana de la herida. Dong Ge se zafa con agilidad, mientras un apéndice monstruoso busca aplastarlo. Por poco, el suelo tiembla donde antes estaba nuestro héroe. La bestia está enfurecida. A través de su visor, la frustración es palpable. ¡Maldita sea! Esto no acaba aquí. Su sistema de apuntado se activa. La criatura sigue siendo una amenaza letal. De la nada otra figura emerge, portando un arma que podría cambiarlo todo. ¡Fuego! Un potente disparo de energía se dirige directo hacia el monstruo colosal. Impacto directo. El rayo de energía perfora el cráneo de la bestia colosal. La criatura se estremece. Un líquido oscuro brota de su herida mientras Dong Ge observa atónito. Los múltiples ojos del monstruo reflejan el daño, pero su furia sigue intacta. La salvadora de rojo y blanco avanza con paso firme, portando su imponente arma de energía. Otro disparo certero. La bestia es lanzada hacia atrás con una fuerza descomunal. Una garra monstruosa se agita en el aire. La criatura se niega a caer sin luchar. La enigmática guerrera clava la bayoneta de su rifle en tierra, preparando una audaz maniobra. Con agilidad sorprendente, usa el arma como pivote para impulsarse hacia el enemigo. ¡Directo a las fauces! El arma encuentra un punto vulnerable en la monstruosidad. Con determinación implacable, la figura presiona el ataque, buscando el golpe definitivo. Con una fuerza implacable, la guerrera hunde el arma en las entrañas del monstruo. La hoja atraviesa las defensas de la bestia, directo al núcleo vital. ¡Descarga final! Un rayo de energía pura atraviesa el cráneo del coloso desde dentro. El gigante cae con estrépito. La figura de rojo y blanco se alza victoriosa sobre su presa. Dong Ge, arrodillado, contempla atónito la derrota del monstruo y a su enigmática salvadora. «Gracias», apenas susurra Dong Ge, abrumado por la repentina intervención. Sin embargo, la guerrera se da la vuelta con frialdad, ignorando por completo al astronauta. Dong Ge se queda con el gesto a medias. La indiferencia de su rescatadora es un nuevo enigma. Él extiende una mano, intentando llamar su atención, pero la figura se aleja con paso firme. Actitud amenazante, pero con rasgos humanoides, reflexiona Dong Ge. El misterio de Arcadia se profundiza. Un cuchillo cae. ¿Será una ofrenda de paz o un desafío silencioso? La guerrera enmascarada interroga con la mirada. ¿Eres terrícola? Resuena en un idioma desconocido. Dong Ge considera su siguiente jugada. Si se parecen a los humanos, entonces mostraré mi rostro, decide, buscando un terreno común. Con un gesto de confianza, se quita el casco, revelando su humanidad. La guerrera exhala un vapor azulado, su reacción es un enigma tras la máscara. Clava su imponente arma en el suelo, un gesto que podría significar cualquier cosa. Sus manos se dirigen al casco, el momento de la verdad se acerca. Los ojos de Dong Ge no parpadean. La tensión es máxima ante la revelación. ¡Sorpresa! Bajo el casco, una alienígena de piel azul y mejillas sonrojadas. Arcadia no deja de asombrar. Dong Ge reflexiona. Para esta especie azul, tanto él como el monstruo son alienígenas.
Entonces, ¿por qué a él no lo atacaron? ¿Acaso por su apariencia humanoide? La mirada de la alienígena es penetrante, un océano de incógnitas en sus ojos. Le ofrece una cantimplora, una prueba de confianza o una trampa líquida. Dong He duda, analizando los posibles componentes de ese misterioso brebaje. Ella dibuja en la arena, señalando un esquema. ¿La clave universal del agua? Kai, pronuncia la guerrera, apuntando al símbolo. ¿El nombre local del vital líquido? Con el oxígeno al 12%, Dong He decide aceptar la ofrenda, un riesgo calculado. Mientras bebe, recuerda las directrices de primer contacto. El inglés como puente. Un flashback revela la recomendación oficial: usar un inglés formal y educado. Dong He devuelve la cantimplora, un simple gracias sella el momento. Con el protocolo en mente, Dong He se presenta. Dong Yong-su, un placer. La alienígena responde con una sola palabra: Langhit. ¿Acaso su nombre? El idioma es una barrera. Dong He intenta repetir el saludo. La frustración es mutua. Un gesto universal surge, el apretón de manos, la esperanza de entendimiento. Rumbo a lo desconocido. Un vehículo todoterreno se abre paso entre la flora carmesí. El transporte blindado avanza, remolcando una grúa. ¿Hacia dónde se dirigen? Sobre el remolque, el caparazón del coloso, un trofeo de su reciente victoria. Atraviesan los interminables campos de Bumi, un paisaje alienígena de belleza sobrecogedora. Dong He contempla la belleza de Bumi, el nombre de este nuevo mundo, un afortunado descubrimiento. Dong He pronto descubriría una verdad impactante sobre este nuevo mundo. Este deslumbrante planeta, Bumi, enfrentará su destrucción en tan solo 5 años. El trofeo de la bestia es transportado, un recordatorio de la constante amenaza. Dong Yang-su continúa su bitácora, narrando su milagrosa supervivencia y llegada. En este planeta objetivo, encontró a la humanidad local, un encuentro trascendental. Sin embargo, una sombra se cierne. El tiempo aquí también se agota rápidamente. A lo lejos, una imponente estructura se alza. ¿El destino de nuestros protagonistas? El vehículo blindado se adentra en las entrañas de la misteriosa edificación. Ascienden por un enorme complejo. La escala de la civilización de Bumi es asombrosa. El transporte se detiene en el corazón de una vasta y oscura instalación tecnológica. El casco de Dong He reposa en una plataforma, ante unas puertas colosales que se abren con lentitud. Un zumbido resuena mientras extrañas estructuras fungiformes gigantes dominan el paisaje interior. El vehículo se detiene. Langhit observa mientras Dong He avanza hacia una estructura metálica. Langhit, ahora con una capucha roja, se dirige con determinación hacia una consola de mando. Frente al panel, Langhit emite un mensaje en su idioma. Ingris Kuling Wi Duka Bumi Nomer. Dong He, de nuevo con su traje espacial, escucha a lo lejos las enigmáticas palabras de la alienígena. Un silencio pensativo emana de Langhit, quien observa el comunicador con atención. Dong He, dentro de su casco, analiza la situación. Su rostro refleja la incertidumbre del momento. Manos a la obra. Una herramienta especializada comienza a desmantelar el trofeo del coloso. Langhit, con su traje de combate, procesa metódicamente los restos de la bestia derrotada. Langhit, con su traje de combate, manipula una sustancia oscura extraída de la bestia. La guerrera arroja un trozo de carne fresca al suelo, un cebo improvisado. Del suelo emergen extrañas setas tentaculares, atraídas por la ofrenda. Estos hongos carnívoros reaccionan con velocidad animal, un ecosistema voraz. Dong He se pregunta si estas criaturas fúngicas son la base de su alimentación. La alienígena azul le indica a Dong He una nueva dirección. El trabajo aquí ha terminado. Nuestro astronauta carga con un bulto considerable, siguiendo las instrucciones de la alienígena. Un suspiro de alivio emana de la guerrera. La tarea de procesar al coloso fue agotadora. Armada con una imponente herramienta, Langhit supervisa los últimos detalles sobre el vehículo. Sorprendentemente, Langhit se dirige a Dong He en inglés. Gracias, Dong Yang-su. Un silencio incómodo se instala entre Dong He y Langhit. La comunicación es un abismo. Dong He reflexiona con urgencia. Necesitan un puente idiomático y rápido. Langhit rompe el hielo en su lengua nativa. ¿Una nueva instrucción para el terrícola? Ella se dirige a una plataforma superior mencionando Ingris. ¿Acaso inglés? Langhit repite su mensaje anterior a través de un comunicador. ¿Buscando una respuesta? Dong He escucha atentamente, captando de nuevo la palabra Ingris entre la jerga alienígena. La guerrera azul interactúa con una consola, mientras un dispositivo cercano parece activarse.
Sobre una mesa, unas curiosas figurillas talladas y herramientas revelan un pasatiempo inesperado. Dong-hye, sorprendido, toma una de las esculturas preguntándose por su origen. Él le muestra la figura a Lang-hit, inquiriendo si la encuentra adorable, un intento de conectar. ¡Zas! Lang-hit arrebata la figura de las manos de Dong-hye con velocidad felina. La alienígena, en una viñeta cómica, se muestra totalmente desconcertada. Dong-hye, sudando frío, se pregunta si ha ofendido a Lang-hit al tocar su obra. Pero no, la expresión de Lang-hit no es de enfado, parece más bien avergonzada. Dong-hye maquina. Un cumplido podría ser la clave, pero ¿cómo sin palabras? Decide sonreír, un gesto universal, aunque sus músculos faciales protestan por la falta de uso. La sonrisa de Dong-hye resulta un tanto forzada y perturbadora. ¡Fracaso total! La alienígena reacciona con puro espanto ante el intento de Dong-hye. Dong-hye considera un pulgar arriba, recordando su origen romano, pero duda de su universalidad. Luego piensa en el gesto de OK, pero recuerda que en algunas culturas es un insulto. Dong-hye recuerda un gesto universal, el corazón, símbolo del afecto. Incluso en caracteres antiguos, el corazón significa amor. ¿Entenderá esto la alienígena? Con sus manos enguantadas, Dong-hye forma un corazón, un intento desesperado de comunicación. Lang-hit observa el gesto, una chispa de sorpresa en sus ojos alienígenas. Él señala la figurilla y repite el gesto, intentando transmitir que le gusta. Bien, articula Dong-hye, acompañando la palabra con el símbolo del corazón. La expresión de Lang-hit se suaviza. ¿Acaso ha entendido el mensaje terrícola? Ella toma la figurilla mientras Dong-hye mantiene el gesto. La tensión es palpable. Lang-hit, sosteniendo su creación, pronuncia una palabra. Balaya. Dong-hye se pregunta si Balaya es el nombre de la adorable escultura. Lang-hit acaricia con ternura la figurilla. Balaya, un tesoro personal revelado. Dong-hye, con una sonrisa de conocedor, elogia la obra. Bien hecha. La alienígena se sonroja. El cumplido terrícola ha tocado una fibra sensible. Lang-hit, recuperando la compostura, pronuncia su nombre completo, Dong Yong-su. Con un gesto amable, Lang-hit le invita a ver más de su arte. Un puente se está formando. Juntos ante la mesa, la tensión se disipa mientras comparten un momento de apreciación. Ella revela más creaciones. Cada balaya es una ventana a su mundo interior. Dong-hye compara la adorable talla con una imagen más realista. La ternura gana. Lang-hit animada presenta a Yerapa, otra criatura de su exótico bestiario personal. Y ahora, Bangkong, una especie de anfibio alienígena, la colección crece. Lang-hit presenta a Rumpang, otra criatura de su imaginación. ¡Qué ternura! Ahora es el turno de Kadal, un reptil alienígena. La colección de Lang-hit es vasta. La alienígena, emocionada, le muestra más figuras a Dong-hye, un torbellino de nombres exóticos. Dong-hye deduce la pasión de Lang-hit por los animales, aunque memorizar sus nombres es un desafío. Nuestro astronauta nota que las criaturas de Lang-hit son distintas a las que ha visto. Él recuerda al coloso que enfrentaron, una bestia amenazante cuya identidad desconoce. Lang-hit, con un gesto de corazón, le pregunta a Dong Yong-su qué le gusta a él. Dong-hye busca en su dispositivo. ¡Eureka! Tiene la foto perfecta para compartir. Con intriga le muestra la pantalla a Lang-hit. Mira esto, Lang-hit. En la pantalla, un adorable gato llamado Kongdeoki, el tigre senior de su unidad. Dong-hye recuerda un consejo crucial. Al contactar aliens, usar inglés culto. La palabra clave era culto, un detalle que ahora parece irónico. Nuestro astronauta admite que se emocionó demasiado al mostrar a Kongdeoki. Oh no, Dong-hye teme haber soltado una palabra poco culta al describir al felino. Lang-hit, con los ojos como platos, intenta repetir la tierna descripción del tigre senior. Dong-hye aclara rápidamente, no gato, mientras piensa que debe medir sus palabras. Una revelación. Parece que estos seres realmente adoran a los animales. Lang-hit, fascinada con el menino, demuestra que la emoción por lo que gusta es universal. Y hablando de gustos, Dong-hye piensa en sus propias pasiones, como la música. ¡Lang-hit, espera!, la detiene Dong-hye. ¿Acaso tiene otra cosa que mostrarle? Dong-hye se acerca a un vehículo. Parece que tiene un as bajo la manga. ¡Sorpresa! Saca una guitarra, aliviado de que su preciado instrumento esté intacto. Lang-hit, con su tableta en mano, observa intrigada mientras Dong-hye la llama. Nuestro astronauta se sienta y, con una sonrisa, se dispone a mostrarle a Lang-hit lo que a él le gusta. Música,
declara Dong He, ofreciendo un concierto improvisado sobre el capó del vehículo. Sus dedos enguantados rasgan las cuerdas, las primeras notas flotan en el aire alienígena. Pero un instante, un movimiento brusco interrumpe la melodía. Algo inesperado sucede. Langhit reacciona con sorpresa. ¿Qué habrá alterado este momento de conexión? La alienígena ahora luce preocupada, su atención completamente fija en la nueva situación. Un pequeño robot con orejas entra en escena a toda velocidad, gritando una advertencia urgente para Langhit. El pequeño robot, con una expresión de pánico, grita ¡Lang! Su voz llena de alarma. La máquina con orejas irrumpe en la escena. Su exclamación de urgencia detiene la música en seco. Dong He, en retrospectiva, comprendería la gravedad de ese instante. Langhit, visiblemente alterada, inquiere al robot. «Iji, ¿qué pasa con Ingris?» «Ingris Cutter», chilla el robot, una frase enigmática que presagia problemas. La revelación es impactante. Ingris está en peligro, mostrando una figura alienígena en clara dificultad. El rostro de Langhit se contrae de angustia al repetir el nombre. ¿Ingris? La reacción de Langhit es inmediata. Su pie se prepara para un movimiento veloz. Un segundo paso decidido, Langhit se lanza hacia el peligro sin vacilar. Dong He no duda un instante. Su bota de exploración pisa firme, listo para seguirla. Dong He, Langhit y el pequeño robot Hiji corren con urgencia hacia una imponente puerta roja. Langhit intenta abrir la puerta con un panel, mientras Hiji, desesperado, sigue gritando «Ingris». La alienígena, frustrada, se gira hacia Dong He y pregunta si la puerta está rota. Dong He, recordando la tensa comunicación anterior, deduce que la situación aquí tampoco es nada tranquila. «¡Buka!», grita Langhit en su idioma, intentando forzar la puerta con todas sus fuerzas. Nuestro astronauta observa con atención y nota que el riel del marco de la puerta está doblado hacia abajo. Dong He se pregunta si un impacto mayor causó el daño en la estructura metálica. Langhit gruñe por el esfuerzo, sus manos intentando separar las pesadas hojas de la puerta averiada. Gotas de sudor caen por el rostro de Langhit. ¿Acaso planea abrirla con pura fuerza bruta? De rodillas y sin rendirse, Langhit llama a Hiji y le da una orden enigmática. Pinan Kupuin. Hiji, el robotito, presiona un botón rojo en un dispositivo. Parece una especie de control remoto. La carita de Hiji muestra pura confusión. ¿Acaso su plan no funciona? El pequeño robot le ofrece el aparato a Langhit, quien lo toma con determinación. Pero Dong He interviene con calma. Langhit, captando su atención. «Apártate un momento», dice Dong He. «Parece que nuestro astronauta tiene una idea». Su mano enguantada se cierra sobre el borde de la puerta, listo para la acción. Langhit observa con la boca abierta, totalmente sorprendida por la iniciativa de Dong He. Dentro, Ingris, el alienígena en apuros, lucha por respirar. ¡La situación es crítica! El dispositivo yace roto en el suelo junto a un líquido rojo. ¿Qué habrá pasado? Langhit se arrodilla junto a Ingris, su rostro lleno de preocupación por su compañero. Langhit, desesperada, llama a Hiji. El pequeño robot es su única esperanza. Hiji revela un compartimento con 2 viales misteriosos. ¿Será la cura para Ingris? La mano robótica de Hiji se dirige con decisión hacia el vial azul. El tiempo apremia. Langhit toma el vial y lo prepara con un knock, lista para administrar el contenido. Con urgencia, Langhit aplica la sustancia azul directamente sobre el pecho de Ingris. El líquido azul se esparce sobre la piel de Ingris. Una carrera contra el reloj. ¡Milagro! La piel de Ingris recupera su color normal y su respiración se estabiliza. Langhit, aliviada, pregunta si está bien, e Ingris confirma su recuperación con un suspiro. Ingris, ya recuperado, dirige su mirada hacia un nuevo punto de interés en la habitación. Dong He permanece en la entrada, un testigo silencioso de este increíble rescate alienígena. Ingris, ya más calmado, conversa con Langhit mientras Hiji espera pacientemente. Langhit, siempre atenta, ayuda a Ingris a incorporarse. El peligro parece haber pasado. Ingris, con gratitud, pronuncia el nombre completo de nuestro héroe, Dong Jong-soo. Hiji, el pequeño robot, se acerca a Dong He. Parece que quiere agradecerle a su manera. Dong He, con el visor de su casco ahora opaco, permanece junto al curioso robotito. Nuestro astronauta y Hiji se alejan juntos, explorando el nuevo entorno. Hiji cruza sus antenas orejas con un gesto decidido, listo para lo que venga. Ambos se detienen ante una luz brillante. ¿Será la salida o un nuevo misterio? Dong Ji se dirige al pequeño robot con una familiaridad recién descubierta. Hiji. «Encantado de conocerte, Hiji», responde Dong He, forjando una nueva amistad intergaláctica. Hiji, con su brazo mecánico extendido, corresponde al saludo.
Encantado de conocerte, Dong Yong-soo. El pequeño robot se desplaza con agilidad, guiándolos hacia una nueva revelación. Su pinza se eleva, indicando que la presentación visual apenas comienza. Ante ellos, Hiji proyecta una imagen holográfica de un lugar desconocido. Un vasto paisaje rojizo se materializa, y el robot anuncia con solemnidad, Bumi. Dong-shi, con el visor reflejando la escena, murmura el exótico nombre, ¿Bumi? El robotito añade otra pieza al rompecabezas con la palabra Shaide. La siguiente proyección muestra una luz cegadora, acompañada del término Panon. Nuestro astronauta, intentando conectar los puntos, repite el primer destino mencionado, Bumi. Hishi, con sus expresivos ojos luminosos, parece ofrecer una aclaración, Naide Panon. Dong-he, con el ceño fruncido, repite la palabra clave Panon. Hiji, con sus ojitos luminosos, añade otra pista, Shaide. ¡Eureka! Dong-he descifra el código. Shaide es correcto, Naide incorrecto. ¿Será Bumi este planeta y Panon el Sol? El robotito proyecta un cometa fugaz, acompañado de la palabra Ragbat. La siguiente imagen es más sombría, un rostro esquelético y el término Maut. Dong-he, atando cabos, deduce, Ragbat es meteoro y Maut significa muerte. Unos pasos se acercan, Langhit e Ingris regresan a escena. Nuestro astronauta se gira, su atención captada por los recién llegados. Ingris y Langhit aparecen, ella con un instrumento musical. La tensión disminuye un poco. Langhit se dirige al grupo con una frase en su idioma, Bumi ditunda sugat, mientras la imagen de Maut persiste. Ingris y Dong Yong-soo se presentan formalmente, un cruce de nombres entre especies. Los pies de Dong-he se plantan firmes, la conversación se pone seria. Nuestro astronauta, intrigado, pregunta, ¿qué sucede? La tensión es palpable. Ingris, con Langhit a su lado, revela la clave. Cayó un meteoro. Dong-he empieza a conectar las piezas. Hiji activa sus proyectores, listo para ilustrar la catástrofe. El robotito muestra una explosión masiva. La imagen de Maut cobra un nuevo y terrible sentido. El rostro de Dong-shi se contrae. La verdad reflejada en su visor es impactante. Ingris confirma la tragedia con voz sombría. El meteoro llega a Bumi. Langhit observa mientras Ingris añade un dato crucial. Muerte en Bumi, Lima Vera. Dong-he, procesando la nueva información, repite con perplejidad, ¿Lima Vera? Hiji proyecta la palabra Sol. La explicación cósmica continúa. El robotito aclara el siguiente concepto. Bumi, el planeta en cuestión. Hiji, con un gesto circular, revela el significado de Vera Lima. Dong-he cavila. Si Bumi orbita el Sol y Vera es un año, ¿qué será Lima? ¡Eureka! Una mano proyectada muestra 5 dedos. Lima significa 5. 5 años para la muerte. Ingris, junto a Langhit y Hiji, suelta la bomba. En 5 años, un meteoro aniquilará Bumi. El rostro de Dong-he es un poema de incredulidad. ¿Qué? La noticia es devastadora. Nuestro astronauta, guitarra en mano, se cuestiona el propósito de su misión ante tal destino. Flashback. El tripulante 67, en la etapa final de descongelación, sostiene su guitarra. Una voz solicita al tripulante 67. Nombre, rango, posición y misión. El protocolo se activa. La voz del sistema advierte. Datos inconsistentes y el protocolo de desmontaje se activará. El robot ofrece una alternativa. ¿Necesita más objetos personales para refrescar su memoria? Dong-he, con la mirada perdida, se pregunta, ¿quién era yo? Amnesia en el espacio. Aferrado a su guitarra, nuestro héroe interroga al vacío. ¿Por qué estoy aquí? Mis recuerdos son borrosos. Sus dedos se mueven solos, fa mayor, sol menor, do y do séptima. La música es su ancla. Lo que recuerdo es esta melodía, murmura Dong-he. La música como único faro en su mente. Un recuerdo fugaz. Dong-gi, más joven, tocando solo en la base espacial de Houston. Otro destello. Dean, su compañero, llegaba con letras listo para rapear sobre su melodía. La guitarra lo transporta a otro tiempo, tocando solo en la pensión, una vida anterior. Y allí estaba María, practicando su canto para una transmisión en vivo, acompañada por su música. Un recuerdo lo asalta. Dong-gi, soñando con multitudes mientras rasguea su guitarra eléctrica.
Sus dedos, marcados por la práctica, acarician las cuerdas de una guitarra acústica, su fiel compañera. La voz del sistema resuena en su memoria. Tripulante 67, identifíquese. Nombre, rango, posición y misión. Responde con firmeza. Mayor Dong Yong-su, jefe de mantenimiento del Atalante. Misión, éxito de Arcadia, mantener la nave y proteger a la tripulación. El sistema insiste. Muy bien, mayor. Por último, su nombre en clave designado. Dong-hee, con mirada desafiante, deletrea su identidad secreta. R-O-C-K-S-T-A-R. Y con convicción dentro de su casco pronuncia Rockstar. Ese es su alias. De vuelta al presente, guitarra en mano recuerda su juramento. Mantener la Atalante, proteger a la tripulación. Una cruda realidad lo golpea. Estoy a salvo. ¿Pero qué pasó con la Atalante y los demás? La esperanza surge. Una nave tan grande no se destruye así como así. Si encuentro el motor, quizás. Langhit e Ingris observan. El destino del planeta Bumi pende de un hilo. Dong-hee, con fuego en la mirada, proclama: Bumi no morirá. La misión no ha fracasado. Langhit, con pesar, reitera la sombría profecía: Bumi será destruido en 5 años. Pero Dong-hee, inquebrantable, replica desde su casco: No, Bumi no será destruido. Nuestro astronauta se arrodilla, Hishi a su lado, listo para explicar su plan maestro. Dong-hee, con libros en mano, se enfrenta al desafío. ¿Por dónde empiezo a explicar todo esto? Hiji, siempre atento, señala un cuaderno con el nombre Dong Yong-su. Dong-hee, con un dispositivo en mano, parece tener una idea, pero la duda lo asalta. El robotito Hiji, curioso, pregunta: ¿Humano? ¿Escritura? La lección comienza. Hiji proyecta una manzana. A de Apple, enseñando lo básico. Dong-hee, con la mirada fija, observa la primera lección de Hiji. A de Apple, el alfabeto alienígena. El proyector de Hiji avanza. B de Bread, C de Cat. Un abecedario intergaláctico para principiantes. Ingris y Langhit, atentos espectadores, presencian la clase magistral mientras aparecen D y E. Hiji ilustra I con un humano comiendo. Yo como comida es la frase del día. Dong-hee interactúa con Hiji, quien desglosa EAT y Food. La comunicación es la meta. Momento de epifanía. Dong-hee se señala a sí mismo, captando el pronombre I gracias al dibujo. Nuestro astronauta imita el gesto de comer. La palabra EAT ya no tiene secretos para él. Con un sándwich proyectado en mano, Dong-hee asimila el concepto de food. ¡Qué festín de conocimiento! Dong-hee, con una nueva comprensión, le dice a Hiji: Entiendo. El pequeño robot parece conmovido. El cuaderno de Dong-hee se llena de nuevo vocabulario, un diccionario básico ilustrado para conquistar el idioma. Hiji, con esfuerzo, intenta pronunciar diccionario de inglés. El pequeño robot se esfuerza. El cuaderno de Dong-hee se abre, revelando sus páginas listas para más conocimiento. Dong-hee, con una chispa en la mirada, parece haber conectado los puntos. Hiji sostiene un libro de inglés básico de la Atalante, la clave para comunicarse. El robotito confirma: estructura gramatical humana entendida. ¿Qué deseas, Dong Yong-su? Dong-hee revela su plan. Sé cómo destruir el meteorito, pero Hiji responde: no se puede, regresa. Nuestro héroe firme replica: no puedo regresar, mi nave fue destruida. Hiji escucha atento mientras Dong-hee propone: si encontramos los restos de la nave, podemos detener el meteorito. Langhit interviene con seriedad: Hijina Dengarati Tamala. ¿Un nuevo nombre para Dong-hee? Hiji, traduciendo para Dong-hee, aclara: me piden que explique el método. Dong-hee, con un manual de ciencia en mano, se prepara para una clase magistral interplanetaria. Nuestro héroe abre el libro en el capítulo de química. La ciencia es universal. La tabla periódica aparece. Los elementos fundamentales al descubierto. Dong-hee repasa los símbolos químicos, buscando la clave para su explicación. Arrodillado desgrana los elementos uno por uno. H, Li, B. La lección avanza. Continúa su recitación con boro y carbono. La base de la materia. Señala el hidrógeno explicando su composición. 2 átomos. Luego el oxígeno, indicando la necesidad de un átomo. Dong-hee combina los elementos. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Kai, agua. Hiji capta la fórmula al instante. Sorprendido,
Dong-ji pregunta si Hiji también comprende estos conceptos complejos. Hiji, con sus ojitos naranjas, procesa la información. Ton. El robotito está perplejo. Se revela el Appleton, un átomo complejo. La humanidad lo descubrió primero. Hiji, aún asimilando, parece entender que este descubrimiento fue pionero por parte de los humanos. Materia oscura. El Appleton es una partícula no fermiónica, un misterio cósmico. Dong-hye confirma con seriedad. Sí, materia oscura Appleton, invisible pero sensible a la gravedad. Hiji no da crédito. La humanidad descifró la materia oscura, imposible para la ciencia de Bumi. A Dong-hye no le importa la teoría, no importa si no entiendes, lo crucial es que podemos usarla. Un flashback a la Atalante. Un tripulante pregunta por conocedores de las partículas Appleton. Otros dos miembros de la tripulación se miran confundidos. ¡Parece información secreta! Un oficial interviene. Es clasificado, pero repasemos brevemente. El misterio se profundiza. Un oficial de la Atalante inicia la clase magistral. Un átomo, núcleo y electrones, ¿verdad? ¡Boom! Se revela el Appleton. Positrones en lugar de electrones, un núcleo oscuro. Así definen la materia oscura. El oficial, con aire de suficiencia, declara: Appleton, la única materia oscura descubierta hasta ahora, y esto es... Ante ellos el imponente motor del Atalante, una bestia que se alimenta de Appleton. La tripulación observa maravillada. Para ser precisos, añade el instructor con una sonrisilla, es un modelo a escala real. Aunque sea una maqueta, su estructura es clara. El oficial se dirige a un miembro. Mantenimiento, ¿verdad? Desde abajo, un ingeniero de la Atalante confirma. Jefe de la sección de mantenimiento 1, Dong Yong-soo, presente. El superior ordena. Sección 1, suban, con cuidado que la rampa es empinada. La lección práctica comienza. Una última instrucción críptica del oficial. Recuerden bien el símbolo junto a la entrada. La mano de Dong-hye se posa sobre el emblema de la Atalante. El reverso de este símbolo se abre. Un acceso secreto. El oficial, con un manual, indica el protocolo a seguir. Sin desviaciones. Dong-hye, con la intriga pintada en el rostro, pregunta: ¿qué misión está escrita ahí? La respuesta del superior es escalofriante. Secuencia de autodestrucción. Directo al grano. Nuestro astronauta, incrédulo, cuestiona la orden. ¿Autodestrucción? ¿Por qué motivo? El oficial revela la cruda verdad, porque la materia oscura es una poderosa bomba de antimateria, ¿entiendes? Otro tripulante interviene explicando el contexto. Arcadia, un planeta gemelo a la Tierra, podría tener civilización. Se ilustran dos evoluciones, la terrestre y una alienígena, caminos cósmicos paralelos. La directiva es implacable. Si su civilización supera a la nuestra y se vuelve una amenaza, el protocolo final es extremo: detonar el motor de la Atalante en su núcleo, causando un daño irreversible. De vuelta al presente, Dong-hye, con mirada de acero, afirma: esa es una de mis misiones. Hiji procesa la cruda verdad. El motor es una bomba de antimateria lista para estallar. Langhit, en silencio, medita las graves implicaciones de la misión de Dong-hye. Con solemnidad, el alienígena se dirige a Dong-hye. Dong Yong-soo Mautamara. Nuestro héroe descifra el término. ¿Mautmara? ¿Muerte? ¿O una orden de ejecutar? La conclusión de Dong-hye es implacable. Debe significar aniquilar. Langhit entonces inquiere a Ichi buscando su postura. ¿Cuál es tu elección? Pero Dong-hye interrumpe con firmeza. No, la decisión no es de ustedes. Con total convicción se adjudica la responsabilidad. Yo, Dong Yong-soo, tomaré la decisión. De improviso, una imponente figura alienígena se une a Langhit, evaluando la situación. Dong-hye, resuelto, les propone directamente: quiero encontrar ese motor con ustedes. Langhit, con solemnidad, pronuncia unas palabras en su lengua. Bumi Rana Urusati Dengaraka. Hiji, con su característica curiosidad, inquiere: ¿por qué nos revelaste esta información a nosotros, los bumianos? Dong-hye, con la verdad en sus ojos, responde: porque necesitan conocer la verdad para confiar en mí. Nuestro héroe aprieta el puño, revelando su intención. Quiero usar ese poder que posee la humanidad. Con la mano extendida, Dong-hye declara su noble propósito: para salvar Bumi.
Dong He ofrece una alianza clara. Si confían en mí, tomen mi mano. La imponente alienígena recién llegada sopesa la propuesta. Su rostro es un enigma. ¡Pacto sellado! La alienígena toma la mano de Dong He con firmeza, aceptando la misión. La mirada de la guerrera alienígena es pura determinación. ¡No hay vuelta atrás! Dong He corresponde con igual resolución. La alianza para salvar Bumi ha comenzado. Langhit, con un gesto suave pero firme, sujeta el brazo de Dong He, sellando el inicio de su colaboración. La guerrera alienígena y Langhit observan a Dong He, la tensión del pacto aún palpable en el aire. Hiji, con su lógica robótica, interroga a Dong He. ¿Qué diablos significa esa palabra que dijiste? No está en mi diccionario. Dong He, con paciencia, le aclara al robotito. Es una exclamación para cuando las emociones son intensas. El pequeño Hiji procesa la nueva información. Su expresión anaranjada denota una incipiente comprensión. Con Hiji a su lado, Dong He, lleno de audacia, exclama: «¡Al diablo! ¡Intentémoslo!». La determinación brilla en los ojos de Dong He. No hay marcha atrás en su decisión. Incluso Hiji se une al fervor. Su mano robótica se aferra a la de Dong He repitiendo: «¡Intentémoslo, al diablo!». Un salto al pasado. Una oficial expone la cruda realidad del viaje de la Atalante. 3000 años terrestres hasta Arcadia. La instructora continúa planteando un escenario desolador. Si la situación en la Tierra sigue el peor de los casos. La oficial advierte: nuestra humanidad podría sufrir una grave regresión en conocimiento y tecnología. Mientras tanto, en Arcadia la prioridad es clara: establecer un asentamiento y mantener la comunicación con la Tierra, subraya la instructora, mientras un joven Dong He toma apuntes llenos de calaveras. Para ello, la oficial presenta el manual clave. Toda la información para los mensajes está en el manual de composición de mensajes del espacio profundo. De vuelta al presente, Dong He, miembro 67 de la Atalante, graba un informe. Han pasado 10 días desde la llegada a Kepler 365b, planeta Bumi. Desde su habitación personal en el sótano del búnker 16, Dong He continúa su bitácora. Su primer punto del informe: el traje espacial está siendo modificado para la exploración. Dong He muestra cómo se puede quitar la capa exterior del traje, revelando las partes que necesitan ajustes. Langhit observa con interés la parte trasera del traje espacial modificado, ahora una estructura más voluminosa. Hiji, consultando un manual, detalla las necesidades. Batería y componentes de energía primero. ¿Algo más como el equipo de respiración? Dong He, con el ceño fruncido, cuestiona si el casco será necesario para las exploraciones exteriores. Hiji propone astutamente adaptar un respirador al casco bumiano y de paso facilitar el uso de sus armas. Nuestro astronauta, práctico como siempre, accede y consulta a Ingris sobre la viabilidad de la modificación. Mientras Langhit e Ingris trabajan en el traje, Hiji traduce la confirmación alienígena. La adaptación es posible. El pequeño robot, siempre un paso adelante, indaga sobre las funciones de comunicación del casco. Dong He, junto a Langhit y el traje en proceso, sugiere eliminar también los componentes de comunicación. Hiji, manual en mano, pregunta si el tanque de agua es para regular la temperatura, pura curiosidad técnica. De repente, Dong He se lleva la mano al oído. Un dolor agudo lo sorprende en plena conversación. Hiji, con su lógica impecable, deduce rápidamente: la presión no debe coincidir. El robotito inquiere sobre la diferencia de presión, y Dong He revela: es casi el doble de alta aquí. Hiji, con su lógica habitual, advierte que la adaptación a la presión será dura, pero posible a largo plazo. Dong He, señalando el interior del traje, le pregunta a Ingris si ve el tanque de oxígeno naranja. Con un gesto de dolor, Dong He suelta un shaide, mientras Hiji identifica un filtro de oxígeno conectado al tanque. El ingenioso Hiji propone desmantelar la máquina para crear un respirador temporal para Jiangsu. Nuestro héroe, ya con una cánula nasal, informa en su bitácora sobre el uso del respirador temporal hasta su adaptación. Dong He añade que el transformador de la batería está casi listo. Las modificaciones terminarán hoy. Mientras tanto, Dong He no pierde el tiempo y se le ve entrenando con pesas improvisadas. Tanques de oxígeno. El astronauta explica que tanto tiempo en el espacio debilitó sus músculos y huesos. A recuperar la forma. De vuelta a su informe, Dong He menciona que necesita fortalecerse, pero la comida es un gran inconveniente. Con cara de pocos amigos y rodeado de hongos gigantes, confiesa que solo ha comido champiñones hasta ahora.
Dong He, resignado, admite que Ingris le aconsejó seguir con la insípida dieta de champiñones por seguridad. Nuestro héroe detalla su monótona alimentación: champiñones asados al vapor, hervidos, un festín de hongos. Ingris, comiendo también, revela que los bumianos subsisten a base de champiñones. Los recursos escasean. Preocupado por su salud a largo plazo, Dong He anota en su bitácora la urgencia de encontrar más opciones comestibles. Además de buscar comida, Dong He informa que ha comenzado un riguroso entrenamiento de combate. Ingris y Hiji muestran una proyección. El Gurita, la mayor amenaza, llega a Bumi en meteoros como capullos. Dong He recuerda haber visto a estas criaturas el primer día y pregunta si los bumianos están en guerra contra ellos. Hiji, con la crudeza de la derrota, sentencia: la guerra terminó, perdimos. A pesar de la sombría noticia, Dong He cruza los brazos, su determinación intacta. Bueno, si tenemos que luchar. Con una mirada de acero, Dong He exige sin rodeos: dime cómo matarlos. Hiji, con su lógica de combate, revela el secreto: debes destruir sus órganos vitales. El robotito detalla los puntos débiles: cerebro, corazón, pulmones, un manual de anatomía alienígena. Dong He, pensativo, asimila la información. Su estructura corporal es sorprendentemente similar a los vertebrados. Hiji, con precisión científica, confirma: de hecho, son vertebrados. Ante un arsenal alienígena, Dong He pregunta lo obvio: ¿y cómo se usan estas maravillas? Hiji presenta el arma básica, la Naga. En tus términos, un railgun, pura potencia electromagnética. Nuestro astronauta empuña la Naga con decisión. Hiji confía en que su manejo no será un problema. Ingris, ajustándose una máscara, advierte el verdadero desafío. El problema es cuando los Gurita cargan, combate cuerpo a cuerpo. Hiji anuncia el plan. Langhit te ayudará con el entrenamiento de combate cercano, mientras la guerrera se prepara. Langhit, con la máscara puesta y mirada fiera, está lista para la acción. Que comience el entrenamiento. Langhit, con su máscara y marcas de guerra, exhala con determinación. El entrenamiento de combate está por comenzar. Hiji advierte a Dong He: la Naga es efectiva a distancia, pero el verdadero desafío es cuando los Gurita se acercan. El ingenioso robotito presenta la Terra Naga, un railgun con cámara rotatoria de 4 disparos y una cuchilla acoplable, letal y versátil. Langhit, empuñando la Terra Naga, escucha la estrategia. Contra los Gurita, bloquear es atacar. Cada movimiento cuenta. La guerrera demuestra la postura alta, interceptando un ataque simulado de las patas delanteras de un Gurita. Hiji revela un punto débil. Usar la fuerza del Gurita en su contra facilita el corte. Sus huesos son más blandos que el metal. Dong He, analítico, procesa la información. Para los ataques que vienen de arriba, la guardia alta es esencial. Nuestro astronauta, viendo los esquemas de combate, pregunta con lógica: ¿y para los ataques desde abajo, será la postura inferior? Langhit, con la Terra Naga en posición, instruye con firmeza: sígueme, Dong Jungsu. Bloqueo superior. Dong He, esforzándose, intenta imitar la postura de Langhit con el arma. ¿Así está bien? El aprendizaje ha comenzado. ¡Zas! Langhit le muestra a Dong Yi la potencia de un golpe, aunque sea virtual. Nuestro astronauta, sacudido, pregunta el porqué de tan súbita demostración. Hiji advierte que el impacto real sería brutal. La holografía es solo un aperitivo. Dong He, ya con el arma en mano, pregunta si puede responder con la misma moneda. Langhit, con una media sonrisa, lo autoriza. Cuando quieras, terrícola. El robotito aclara que es un arma de entrenamiento, así que pueden darle sin piedad. ¡Ahora sí! Dong He ataca con furia, pero Langhit lo esquiva con elegancia letal. Hiji los incita: no se detengan hasta que esa arma de práctica pida clemencia. La guerrera bumiana fluye como el agua, evadiendo el potente golpe de Dong He. Con determinación férrea, Dong Ye se concentra. La verdadera lección está por comenzar. Los ojos de Langhit brillan con fuego. La guerrera está lista para enseñar en serio. Dong He, agotado pero firme, graba en su bitácora. Se rumorea que los bumianos usan estimulantes y él prepara su primera expedición. Nuestro astronauta consulta un manual de mensajes espaciales. La música es clave para comunicarse con el cosmos. El manual muestra el ejemplo del disco de oro del Voyager, un mensaje de la Tierra para las estrellas. Dong He explica que el disco llevaba música y literatura terrestre, desde Bach hasta canciones populares.
Con una mueca, admite que su repertorio se limita al rock, pero intentará grabar algunas canciones que recuerda. Guitarra en mano, Dong-hye entona un clásico. Mayor Tom, ¿me oyes? Aquí la torre de control. Lang-hit, sorprendida, observa la improvisada serenata espacial. Vaya, de verdad lo hiciste. La guerrera añade que los periódicos preguntan por su ropa, mientras Dong-hye tararea. Olvidó la letra. Con la guitarra aún sonando, Dong-hye piensa que tendrá que improvisar la letra. El show debe continuar. Lang-hit interrumpe la sesión musical de Dong-hye con un simple "ah", captando su atención. La guerrera anuncia que el traje espacial está listo, y Dong-hye, práctico, asiente. Entendido. Nuestro héroe se pone en marcha, sus pasos resonando mientras se dirige a su próximo desafío. Con su comunicador en mano, Dong-hye avanza, cada paso firme hacia la inminente expedición. Ingris, con su habitual seriedad, llama a Dong Yong-soo, quien ya viste una chaqueta roja sobre su piel azul. Frente a un imponente traje espacial, Ingris confirma que todo está preparado para la misión. Dong-hye activa el sistema AMU del traje, la pantalla mostrando una carga al 70%. La tecnología boomiana en acción. Con una mirada decidida, Dong-hye murmura: Bien, el motor está en marcha, listo para lo que venga. El astronauta se acopla al exoesqueleto, preparándose para su primera incursión en el exterior. El guantelete del traje se cierra con fuerza, liberando vapor, la potencia lista para ser desatada. Ingris, con su chaqueta roja, da los toques finales al traje espacial. Chispas vuelan. Dong-hye, ya con parte del traje puesto, exhala vapor. La tensión es palpable. Nuestro astronauta, ahora con el traje completo menos el casco, admira el trabajo. La modificación es un gran éxito. Ingris le entrega el casco. Póntelo, Dong Yong-soo. Si puedes respirar, estará completo. Dong-hye se ajusta el casco. El sistema sella con un silbido. La prueba final. El casco, con su diseño felino, se activa, listo para el entorno hostil. Dong-hye exhala, el visor despejado, el sistema de soporte vital funciona a la perfección. De rodillas en un planeta alienígena, Dong-hye observa a lo lejos. Los gurita ya están aquí. La mira del arma se centra en los gurita. El sistema de puntería es impecable. Dong-hye, con la Terra Naga en ristre, recibe la confirmación: múltiples gurita al frente. Dong-hye, con el casco puesto, anuncia con frialdad: disparando a la de 3. En medio de un campo de flores rojas comienza la cuenta regresiva. 1. Su mano enguantada aprieta el arma con firmeza. 2. La tensión es máxima. Pétalos carmesí vuelan mientras el casco de Dong-hye refleja el cielo. 3. La acción es inminente. Ingris, desde arriba, reúne al equipo ante un holograma brillante. Misión, les explicaré. El alienígena de piel azul señala 3 puntos críticos en el mapa. Estas ubicaciones rastrean posiciones de impacto. Con seriedad, Ingris detalla el primer objetivo. Primero, la base de radar. El mapa muestra la base costera, vital para defenderse de amenazas orbitales. Enormes antenas de radar se alzan, cruciales para revisar registros de rastreo y reconocimiento satelital. Ingris, con gesto decidido, indica el siguiente paso. Si quieren más información, entonces aquí. Ingris revela el siguiente punto clave: una base de comunicación satelital en la montaña. Allí podría estar el rastro del Atalante. El líder boomiano reitera la primera parada, la base costera, esperando con ansias encontrar lo que buscan. Dong-hye, siempre práctico, propone buscar restos visibles del Atalante de camino a la base de radar. Nuestro astronauta explica a Lang-hit que entre los escombros podrían hallar objetos útiles de la Tierra. Lang-hit, con genuina curiosidad, pregunta: ¿objetos de la Tierra? Dong-hye enumera las posibilidades: armas, comida, semillas y otras cosas por el estilo. La palabra semillas parece captar la atención de Lang-hit, quien se queda pensativa. De repente, Lang-hit pregunta con entusiasmo si tienen semillas de gato. Dong-hye, con los brazos cruzados, responde un enigmático «quizás». Hee-ji, el eficiente robotito, interroga: ¿está todo el equipaje cargado? ¿Extrajeron la sangre de Dong Yong-soo? Dong-hye confirma con calma que refrigeró su sangre y la cargó en el vehículo, mientras Lang-hit sonríe a su lado. Hee-ji, el robot conejito, sentencia: buen trabajo. Si Yang-soo resulta herido, no hay otro terrícola para compartir sangre. Presión máxima. Con un tono más suave, Hee-ji aconseja:
Como sea, no te lastimes y regresa a salvo. Un robot con corazón. Iggy se dirige a Langhit, su mirada digital fija en la guerrera de cabellos azules. Luego, el pequeño robot encara a Ingris, el líder bumiano de la expedición. Y finalmente sus sensores apuntan a Dong Yong-su, el hombre de la hora, listo en su traje. La escena salta. Dong-ge, de rodillas en el planeta rojo, espía a los gurita merodeando cerca de los restos de una nave. La mira de su arma se clava en las criaturas alienígenas. El sistema de apuntado es una maravilla tecnológica. Con voz firme a través del comunicador, Dong-ge anuncia: disparando a la de 3. La cacería da inicio. Sobre un vehículo blindado en medio de un mar de flores rojas, arranca la cuenta regresiva. 1. Desde otra posición, una figura con capucha roja confirma: blanco fijado entre la maleza carmesí. Coordinación letal en marcha. Con un grito de 3, Dong-ge se prepara para desatar el infierno. Desde el vehículo, nuestro héroe dispara su arma. Un rayo carmesí surca el aire. El disparo de energía impacta certeramente a un gurita desprevenido en la distancia. La criatura alienígena recibe el impacto directo en su cabeza. Un golpe crítico. El gurita se tambalea, herido, mientras líquido púrpura brota de su cabeza. Otro gurita cercano ruge con furia. ¡La batalla apenas comienza! Dong-ge observa cómo 2 de estas bestias cargan directamente hacia su posición. Impertérrito, se yergue sobre el vehículo, arma en mano, listo para el siguiente asalto. Las fauces de los guritas se abren amenazantes mientras se abalanzan sobre el equipo. Dong-ge, con calma glacial, anuncia: preparando para combate cercano. 2 guritas gigantescos cargan directamente hacia el vehículo. La colisión parece inevitable. Dong-ge, imperturbable, consulta: están muy cerca, ¿cuándo disparamos? Ingris, con voz de mando, grita la señal: ¡Langhit, ahora! Desde el campo de flores rojas, Langhit responde con un entusiasta «sí», encarando a una bestia. Langhit, arrodillada y con su arma especial, desata una lluvia de proyectiles escarlata. Un gurita es brutalmente alcanzado por múltiples disparos, líquido púrpura salpica el aire. Los otros guritas rugen, aturdidos pero no vencidos. La ferocidad alienígena no cede. ¡Sorpresa! Dong-ge salta del vehículo y se planta en tierra, espada en mano, ante un gurita. Con su imponente espada, Dong-ge se prepara. Los ataques desde arriba se bloquean hacia arriba. La vista cenital revela la estrategia. Dong-ge y Langhit, 2 contra las bestias en el llano carmesí. Langhit, con marcas de guerra en el rostro, exhala vapor. La furia bumiana se desata. Como un rayo escarlata, Langhit salta sobre el campo de flores, arma en ristre. Aterriza con la gracia de una pantera, lista para el combate cuerpo a cuerpo. Con un tajo certero, Langhit enfrenta a la bestia, su arma silba en el aire. El gurita es alcanzado de lleno. Un torrente púrpura brota de la herida. Langhit posa triunfante sobre su presa. Una guerrera implacable. La cabeza del gurita yace entre las flores, testimonio de la letalidad de Langhit. Con el casco puesto, Langhit resopla. La adrenalina aún fluye por sus venas. Dong-ge, espada en mano, observa la escena con una mezcla de sorpresa y... ¿pique? Esa presa era mía, masculla Dong-ge mientras Langhit se yergue victoriosa. La competencia está servida. Langhit, con el casco puesto, resopla con aire de suficiencia. La victoria es suya. Ingris interviene, recordándole a Langhit que el entrenamiento de Dong-ge era la prioridad. La guerrera bumiana baja la mirada, ofreciendo una disculpa un tanto forzada. Cambio de planes. Ingris ordena a Dong-ge explorar solo los restos del Atalante. Dong-ge, siempre profesional, confirma y se prepara para la inspección en solitario. A lo lejos, Langhit parece recibir una charla de Ingris, mientras Dong-ge sigue su camino. El astronauta se aproxima a una sección destrozada de la nave, el compartimento de carga. Dentro, Dong-ge identifica el área como el almacén de equipo y objetos personales. Su mente se enfoca. La caja negra debe estar cerca de la esclusa. Un hallazgo crucial. Con determinación, Dong-ge se abre paso entre los escombros en busca del registrador de vuelo. Entre los restos, Dong-ge localiza un panel de grabación de voz, un hallazgo prometedor. Sin dudarlo, rompe el cristal para acceder al dispositivo de grabación. Con el cilindro de datos en mano, sujeta la llave a un misterio. Sentado entre los escombros, Dong-ge examina la caja negra, listo para desvelar la verdad. Con un clic inserta la grabación en la caja. La información está a punto de fluir. La grabación resuena. Mi protocolo es claro. La supervivencia de la tripulación es la máxima prioridad.
Una voz del pasado, la de Dean, exclama: «Sin este equipo, el jefe de sección Dong Jong-soo no sobrevivirá tras aterrizar». Dong-hye reconoce la voz. Es Dean. Una conversación con Aleph quedó grabada. Una pregunta crucial surge en su mente. ¿Dean me ayudó a escapar y llegar aquí? La grabación continúa, revelando el sacrificio de Dean. Repito, mi protocolo es claro. La IA Aleph ordena a Dean: regresa a la cápsula de escape. Dean desafiante sentencia: la conversación ha terminado. Listo para desobedecer. En el presente, Dong-hye, aún con la grabación, reflexiona sobre el sacrificio de su compañero. 1000 preguntas asaltan a Dong-hye. ¿Hasta dónde llegó Dean? ¿El banco de semillas? ¿Los demás tripulantes? Dong-hye contempla la devastación, preguntándose si su preciada guitarra también se salvó gracias a Dean. Decidido, Dong-hye se incorpora. Primero revisaré los contenedores ya abiertos. Sorpresa desde arriba. Langhit aparece y le grita: «Yang-soo, ¿necesitas ayuda?» Langhit, siempre atenta, anuncia: «No, ya voy, te lanzaré algunos objetos, atrápelos». Con destreza, Langhit deja caer un par de cajas desde las alturas hacia Dong-hye. Langhit observa desde arriba mientras Dong-hye inspecciona los suministros. ¿Hay objetos útiles ahí? Dong-hye informa a Langhit: caja negra y armas aseguradas. Misión cumplida por ahora. Entre los hallazgos, Dong-hye sostiene un objeto que despierta viejos recuerdos. Es el diario personal de Dean Daniels, una ventana al pasado de la tripulación. Dong-hye, con el diario en mano, le dice a Langhit que descanse mientras él investiga. Bajo un cielo crepuscular, Dong-hye se sienta en el vehículo, listo para sumergirse en las memorias de Dean. El diario revela anécdotas. Dean recordaba a Dong-hye tocando su guitarra y canciones de anime. La lectura evoca una profunda melancolía en el rostro de Dong-hye. El pasado resurge. Un flashback nos muestra a un joven Dong-hye con la mirada perdida en sus días de servicio. Alguien llama al joven Dong-hye por su rango: ¿Teniente Dong Jang-soo? El recuerdo se completa. El joven Dong-hye saluda con firmeza a un superior. El superior ordena descanso, mientras el joven Dong-ji mantiene el saludo militar. Langhit, con la curiosidad a flor de piel, interroga a Dong-ji sobre el diario de Dean. ¿Y qué secretos revela?, insiste Langhit, mientras Dean narra su selección para la crucial misión Arcadia. El diario detalla su primer encuentro con el jefe de sección Dong-ji. Menuda confusión de rangos inicial. Vaya, Dean no se cortó un pelo al describir la cordialidad del entonces Mayor Dong-hye. Dong-hye procesa en un silencio cargado las honestas y algo duras palabras de su difunto compañero. A Langhit le parece irritante la anécdota y pide permiso para curiosear otros objetos, con mucha precaución. Otro fogonazo del pasado. Un Dong-hye más joven, condecorado y en impecable uniforme de gala. De nuevo en aquel despacho, el superior y un enigmático civil observan al joven teniente. «Teniente Dong Jong-soo, ¿cuánto tiempo?», saluda el oficial, dando inicio a una conversación clave del pasado. El civil se presenta como Alex Chung, recién llegado al cuartel general de exploración espacial. Junto a él, el oficial de personal Connor Callahan, del mismo cuartel, toma la palabra. El joven Dong-hye, aún teniente, se presenta formalmente ante sus superiores. Callahan, directo al grano, anuncia el inicio de la entrevista con el joven Dong-ji. Interrogado, Dong-hye expone su noble razón para alistarse: proteger vidas y propiedades. Callahan, con pluma en mano, cuestiona si esa fue realmente su respuesta escrita. El joven Dong-ji, con semblante firme, confirma sus palabras anteriores. El oficial indaga ahora sobre su motivación para la misión de exploración. Anhelo por un nuevo mundo. Dong-hye, sin titubear, ratifica que esa fue su respuesta para unirse a la arriesgada expedición. Callahan, mostrando el formulario, lanza una pregunta con sorna. ¿Usaste un chatbot para esto? Callahan, el oficial, exige honestidad total en esta entrevista crucial. El civil Chung añade que también evaluarán el estado psicológico del joven Dong-ji. Chung reconoce sus méritos, pero le pide que hable con franqueza, más allá de la lealtad. El teniente Dong-hye, impávido, asiente. «Entendido. Hablaré de nuevo». Dong-hye revela sus verdaderas motivaciones: la matrícula universitaria y la ciudadanía. Y su razón para la misión: un genuino deseo de explorar un nuevo mundo, nada menos. Mientras Callahan toma notas, Dong-hye añade que su experiencia en combate sería útil. Callahan lanza una pregunta personal. ¿Fue difícil pagar la matrícula tras la pérdida de su familia en un ataque? El joven Dong-hye, con la mirada firme pero ensombrecida, confirma. Es correcto.
El oficial no se detiene y pregunta directamente al corazón. ¿Cómo se sintió aquello? El joven Dong-Hee confiesa que apenas podía pagar su pensión. Las aseguradoras no respondían. Callahan, con pluma en ristre, le acusa. ¿Así que te juntabas con delincuentes para ganar dinero? Dong-Hee, con la mirada fija, cuestiona el origen de tan delicada información. El oficial revela sin rodeos. Entrevistamos a gente de tu entorno, teniente. Dong-Hee admite haber revendido electrónicos, pero jamás amenazó ni robó a nadie. Aclara que, al mudarse con la familia Martínez, abandonó por completo esas actividades. Callahan asiente, mientras una foto de una chica con orejas de gato aparece en el expediente. Misterio. El interrogatorio cambia de tercio. ¿Estuvo usted con Alex Chung durante el combate en Kazajistán? Chung interviene, elogiando cómo el teniente Dong Yong-soo manejó un ataque sorpresa con maestría. Callahan, directo al grano, exige: cuéntenos sobre su experiencia en combate, teniente. El joven Dong-ji relata su misión: recuperar un meteorito en el desierto de Kazajistán, un fragmento de $60 millones. Y claro, un grupo armado lo quería. Dong-hee, ni corto ni perezoso, usó el camión de transporte como señuelo, ¡qué agallas! Callahan interrumpe, mencionando que Alex Chung contó la historia con más emoción. El oficial observa que Dong-hee parece crecerse ante las dificultades, como al solicitar ser oficial. Dong-hee cree que los grandes eventos le dan valor, pero Callahan tiene otra idea en mente. Callahan va directo al hueso. ¿Es este desafío una forma de escapar del trauma? El rostro del teniente Dong-hee se tensa, la pregunta ha dado en el blanco. Para Callahan, Dong-hee no es más que un afortunado escapista. El oficial enumera: mueren sus padres, se alista, caen camaradas, asciende. ¿La tierra se hunde y él escapa? El joven Dong-hee confiesa que, aunque quiso rendirse muchas veces, siempre eligió seguir. Callahan y Chung escuchan atentos mientras Dong-ji explica su filosofía. O te derrumbas o resistes. Para el teniente, esas son las únicas dos opciones cuando la vida aprieta con fuerza. Dong-hee con convicción afirma: si no te rindes y aguantas, la situación eventualmente mejora. Callahan cambia de tema revisando un documento. Veo que la beneficiaria de su pensión es Camila Martínez. Le pide a Dong-hee que confirme los datos de contacto, deslizando el formulario sobre la mesa. Dong-hee revisa el papel, que también estipula: la información de la misión será secreta, registrada como despliegue. Con el documento en mano y la mirada expectante, Dong-ji pregunta: ¿he aprobado? Callahan se disculpa por las preguntas duras, justificando que a veces es necesario para conocer a fondo a alguien. Un nuevo expediente se desliza sobre la mesa. Proyecto Arcadia. Alto secreto. La misión es suya. La misión de exploración alienígena recibe su nombre oficial: Misión Arcadia. El viaje a lo desconocido comienza. Dong-ji sostiene el informe clasificado. Callahan le indica que lo revise con detenimiento en su puesto. Su nuevo cargo se revela: jefe de la sección de mantenimiento 1. Una gran responsabilidad. Además, al llegar al cuartel general, un ascenso directo a comandante le aguarda. Callahan advierte: hasta abordar la nave, es un candidato más y debe centrarse en el entrenamiento. El teniente no lo oculta. Creía que elegirían a un astronauta. Menuda sorpresa su selección. Chun interviene: el largo viaje será en hibernación. Priorizaron habilidades de supervivencia extrema. Y Callahan añade el remate: su experiencia en combate fue sin duda una ventaja crucial. Sus pertenencias ya están listas en el transporte. Un guía le conducirá a su próximo destino. Con una mirada seria, le desean éxito en la misión. El futuro de Arcadia depende de él. El oficial que lo guiará, con abrigo y gorra, le pregunta a Dong-hee si bebe o fuma. Dong-ki, firme, responde que dejó la bebida y fuma ocasionalmente tras entrenar. El oficial, con una media sonrisa, sugiere que hay tiempo para un cigarrillo. Dong-gi se despide con un saludo militar de Callahan y Chung, quienes se marchan. El oficial se dirige al teniente Dong Yong-soo, listo para la siguiente etapa. 2 soldados con equipo táctico amarillo y armamento pesado se presentan como sus guías. Las botas marcan el paso. Dong-gi avanza hacia su nuevo destino. Acompañado por un soldado, Dong-gi se dirige a un jet privado en una pista nevada. En la fría pista, el soldado y Dong-hee esperan. El ambiente es tenso y expectante. El soldado, rompiendo el hielo, le ofrece un cigarrillo de su cajetilla. Dong-hee, con un gesto, declina amablemente el cigarrillo ofrecido. El soldado, con rifle en mano, le comunica un mensaje del oficial de personal.
La advertencia es clara y ominosa. Este será su último cigarrillo en vida. Sorprendido, Dong-hee toma un cigarrillo del paquete que muestra una advertencia sanitaria. Un encendedor ilumina la penumbra, la llama lista para encender el tabaco. Dong-hee alza la vista al cielo nevado, quizás reflexionando sobre las palabras del soldado. De espaldas el trío observa el jet privado. Dong-hee comenta el inusual frío para julio. La escalerilla del jet desciende, invitando a abordar en medio de la nevada. Con su petate al hombro, Dong-hee sube con decisión al avión. Una media sonrisa se dibuja en el rostro de Dong-hee. La determinación brilla en su mirada. A bordo del jet, un estuche de guitarra con un rayo descansa en un asiento. ¡Qué misterio! Al entrar Dong-hee, un oficial exclama: ¡Ah! ¡El músico ha llegado!, dejando a nuestro héroe perplejo. Dong-hee, con cara de no entender nada, pregunta: ¿qué músico? Un sonriente oficial, Dean Daniels, se presenta como subjefe de mantenimiento y le tiende la mano. Dong-hee procesa la situación. Daniels es su subordinado. La jerarquía se establece. El jet aterriza en una zona restringida, con advertencias de uso de fuerza letal. La tensión aumenta. En el interior, un grupo de oficiales espera. El ambiente es de expectación y murmullos. La mirada de Daniels se clava en algo, una exclamación silenciosa de sorpresa. Presentan formalmente a Dong Young-soo, jefe de la sección de mantenimiento 1, nuevo uniforme y todo. Y con el nuevo cargo, llega el ascenso. La insignia de comandante brilla en su hombro. Daniels, con una sonrisa de oreja a oreja, parece más que complacido con la llegada de su nuevo jefe. De repente la escena cambia. Hierba seca y nieve cayendo, un preludio visual a algo inesperado. Una jirafa, sí, una jirafa, mordisquea la escasa hierba en este paisaje invernal. La jirafa pasta tranquilamente junto a una figura humana caída, mientras la nieve cubre una ciudad en ruinas. Erguida, la jirafa contempla un cielo surcado por estelas de cohetes, un panorama apocalíptico. El rostro de la jirafa, masticando hierba, contrasta con el fondo de lanzamientos y desolación. Múltiples plataformas de lanzamiento se alinean en la nieve, preparadas para un éxodo masivo. De vuelta a la realidad, el comandante Dong-hee transporta una misteriosa caja amarilla bajo la atenta mirada de sus colegas. Dong-hee deposita la caja sobre una mesa, revelando su contenido con un golpe seco. Daniels, repitiendo su gesto anterior, saluda formalmente. Encantado de conocerle. La camaradería florece. Dong Young-soo, jefe de la sección de mantenimiento 1, se presenta ante su equipo con la caja misteriosa. Con autoridad, el comandante Dong-hee pide a todos que se sienten juntos. Comienza la reunión. Los miembros de la sección, disciplinados, levantan la mano derecha al unísono. Dong-hee da la orden, a enumerarse bajando la mano de derecha a izquierda. La cuenta avanza, uno por uno, revelando la composición del equipo. El comandante presenta a Dean Daniels, su subjefe, el mismo del jet. Dong-hee recuerda a Daniels del avión, conectando los puntos con una mirada astuta. Daniels confirma su identidad y Dong-hee le encarga repartir unos documentos importantes. Con diligencia, el subjefe Daniels comienza a distribuir los informes entre sus compañeros. La enumeración concluye. 5, fin de los números, anuncia un oficial. Equipo completo. Daniels informa que son 32 en total, agradeciendo la ayuda del comandante. Dong-hee toma la palabra. Es hora de hablar del plan de exploración Arcadia. El entrenamiento durará al menos un año. Fallar o renunciar significa la expulsión. Esta operación conjunta es ultra secreta. Los documentos en sus manos son dinamita pura. Una filtración y la CIA entrará en juego. La advertencia es clara y contundente. Daniels procesa la información. Su rostro refleja la seriedad del asunto con un Dong-hee pasa a la cruda realidad. La Tierra colapsó por la crisis climática, un hecho conocido por todos. Mañana por la mañana, examen físico para todos los presentes. Y como habrá endoscopia, ayuno obligatorio después de las 9. Con todo dicho, Dong-hee anuncia que el entrenamiento principal arranca pasado mañana. Daniels, con carpeta en mano, anuncia la primera etapa: acondicionamiento físico extremo. La meta: forjar cuerpos capaces de hibernar. El manual muestra ejercicios brutales. El plan: aumentar peso y masa muscular. Un sobrepeso estratégico para la supervivencia. En el gimnasio, Dong-hee supervisa a Daniels en la sentadilla. ¡Dean, una más! Daniels termina con un suspiro, y Dong-hee da por concluida la sesión. Bien hecho a la teoría. Pero Daniels, quitándose la capucha y sudando, replica: «Queda una serie». Dong-hee, desconcertado, pregunta: «¿No habíamos terminado ya con 10 series?»
Daniels, con astuta seriedad, le aclara al jefe: «No, jefe de sección, a usted le queda una». La mirada de Daniels es pura determinación. «Las piernas, comandante. No hay excusas». De vuelta en la sala, Don G, ya recompuesto, felicita el esfuerzo y presenta el siguiente desafío: dominar el Atalante. Una instructora anuncia que las clases teóricas serán lo primero, con examen sorpresa incluido. Un recluta suspira con fastidio. Otro examen después de cada clase teórica. La mirada de Don G se enciende con determinación. No hay tiempo para quejas. Daniels, en pleno examen, parece sorprendido por algo inesperado. Un compañero intenta copiarle a Daniels, susurrando: «¿Cuál es la respuesta de la 3?» Daniels, nervioso, hace un gesto ambiguo en su hoja, intentando zafarse con astucia. El compañero no capta la indirecta. ¿Qué número se supone que es ese? La instructora, con vista de águila, parece haber pillado el intento de trampa. Don G, ya en uniforme, anuncia la siguiente fase: entrenamiento práctico. Daniels, también uniformado, detalla que el entrenamiento práctico será en un modelo real del Atalante. Daniels detalla que las misiones científicas espaciales variarán según el despertar de la hibernación. Además, se prepararán para el aterrizaje en el planeta alienígena, más entrenamiento a la vista. Primera lección práctica: terraformación. A cultivar patatas y judías como si no hubiera un mañana. Un recluta eufórico presume su cosecha abundante ante el jefe de sección, menudo agricultor espacial. Daniels, pala en mano, resopla ante la agotadora tarea de desenterrar tubérculos. ¿Y el café?, pregunta Daniels, a lo que un compañero replica con sornas y piensa abrir una franquicia intergaláctica. Daniels cambia de tema. Ahora toca dominar el traje espacial, diseñado a medida para la misión. Este traje controla temperatura, presión y radiación, como los de siempre, pero con un toque especial. La novedad: un exoesqueleto integrado, potencia extra para la superficie del nuevo mundo. Daniels lo resume con astucia. Imaginen un traje de poder sacado de la ciencia ficción, pura fantasía hecha realidad. Los reclutas, enfundados en sus trajes espaciales, se preparan para el combate simulado contra hipotéticos alienígenas. Don G, siempre pensativo, le susurra una idea a Daniels durante el entrenamiento. ¿Y si tuviéramos un mortero de 60 milímetros?, cuestiona Don G, buscando un atajo al arduo entrenamiento. Daniels procesa la sugerencia de su jefe. ¿Acaso planea cargar explosivos en la nave? Un instructor pregunta quién mencionó los morteros, y Don G, con orgullo, se identifica: Mayor Dong Yong-su. El instructor, implacable, anota una deducción de puntos para Don G por su brillante idea sobre adaptación planetaria. Con sarcasmo, el instructor comenta que hasta Laika entendería mejor los viajes espaciales. Don G, visiblemente confundido, pregunta con inocencia: ¿Laika? Le explican que se refiere a la perrita soviética astronauta. Menuda comparación para el jefe de sección. Daniels, con genuina preocupación, le advierte a Don G sobre su preocupante puntuación. Daniels, siempre aplicado, sugiere estudiar más. Don G no puede ocultar su fastidio. Don G, recuperando la compostura, anuncia la siguiente etapa: entrenamiento de hibernación. Advierte que es peligroso, así que todos deberán firmar un consentimiento. El jefe de sección explica que este ciclo se repetirá continuamente y, con un chasquido, introduce una novedad. Un robot los seguirá a todas partes, recopilando información sin descanso. Presentan a Aleph versión 1, un observador robótico con un único ojo rojo. Esta inteligencia artificial del Atalante los asistirá dentro y fuera de la nave, incluso bajo la lluvia. Concluidos los anuncios, Don G indica que recojan sus smartphones, tecnología punta para la misión. Don G comienza la entrega preguntando el nombre al primero de la fila: Ryan Curtis. Daniels, diligente, se ofrece a verificar la lista en su dispositivo, a lo que Don G accede. El siguiente en la fila se presenta: Chase Bennington, un oficial condecorado. Daniels verifica mientras Bennington, de la Marina, saluda formalmente al jefe de sección. Una sonriente Jocelyn Yates se presenta y, sin rodeos, pregunta por la cafetería. «Aleph al rescate». El robot se ofrece a guiarla y Don G aprueba la escolta. Jocelyn, con su nuevo smartphone, sigue al diligente Aleph hacia el merecido descanso. Bennington aprovecha para disculparse con Don G por no haberlo reconocido antes, en el avión. Don G, magnánimo, le resta importancia al despiste del oficial de la Marina. Con un gesto de camaradería, Bennington extiende su mano hacia el jefe de sección. El oficial de la Marina promete su total apoyo a Don G hasta el final de la misión.
Dong-ji observa a Bennington con una expresión indescifrable, evaluando su promesa. Dong-he y Bennington sellan su alianza con un firme apretón a darlo todo. El robot Aleph, cual espía literario, devora un diario íntimo. Secretos de recluta al descubierto. Daniels, en un mundo púrpura, medita. Dean cumplió su promesa. ¿Pero a qué costo? De repente, una voz interpela a Daniels. Langhit, ¿qué haces durmiendo aquí? Identidad equivocada. El alienígena Dean ofrece a la desvalida Langhit un cálido refugio en su vehículo. Langhit, entre tímida y agradecida, acepta la oferta de Dean para escapar del frío. Dean se dirige a Daniels como Dong Young-soo, inquiriendo por novedades. Daniels solo percibe la quietud. Necesito dormir, anuncia Dean, y Daniels, desconcertado por el lapsus de identidad, decide imitarlo. Con Langhit a salvo, Dean se despide de Dong Young-soo, mientras el verdadero Daniels procesa la confusión. Flashback. Bennington, con una sonrisa nostálgica, agradece el apoyo. Fue un placer, Rockstar. Daniels, sumido en sus pensamientos, se despide de Dean en un recuerdo melancólico. De repente, una visión fugaz. Daniels parece despertar sobresaltado de una pesadilla. En un planeta alienígena, un globo aerostático vigila desde las alturas una extraña instalación. Un robot conejil intenta comunicarse. Respondan si me oyen. La tecnología no descansa. Langhit, la alienígena, confirma estar despierta tras su guardia nocturna, mientras el globo emite una señal. El comunicador del globo inquiere por el resto del equipo. Langhit se dispone a verificar. Una voz misteriosa anuncia estar despierta, y Langhit la identifica como Ingris. El jefe de sección Dong-he es despertado bruscamente por un grito desde el globo. Langhit se sobresalta por el repentino despertar, mientras un miembro de la tripulación permanece impasible. El robot conejil, satisfecho con el despertar general, anuncia el inicio de un cuestionario. Langhit es la primera en el interrogatorio lingüístico del robot, demostrando su astucia. Con una risita, Langhit parece satisfecha con su desempeño, lista para lo que venga. Ahora es el turno de Ingris, quien se enfrenta a una frase alienígena y la orden de inspeccionar el área. El robot conejil, implacable, anuncia al siguiente participante. El mismísimo Dong Young-soo. Dong-he, apenas despierto, es bombardeado con terminología científica para traducir al lenguaje Bumi. Confundido y medio dormido, Dong-he se pregunta si lo que oyó fue real, pero el robot insiste. El robot explica la importancia de entender a los humanos, y estas frases son solo el comienzo. Dong-he se esfuerza, intentando descifrar el complejo concepto. Un reloj de arena marca su tiempo. Agotado, el jefe de sección se rinde, pero el robot le lanza otra frase para traducir. Dong-he, harto del jueguito, se niega rotundamente a seguir participando. El robot conejil, con una sonrisa, revela la brillante traducción de Dong-ge. Soy un tonto. Dong-shi, ignorando la burla, solo quiere saber si puede seguir durmiendo un poco más. Mientras tanto, el globo aerostático continúa su majestuoso viaje por los cielos alienígenas. Una repentina ráfaga de viento sacude el globo, un pequeño sobresalto en las alturas. En tierra, Langhit y Dong-he disfrutan de un breve respiro, conectados al globo por un cable. Dong-ji, sosteniendo una extraña piedra, le pregunta a Ingris por la hora estimada de llegada. Desde las alturas, la escena revela a Langhit observando a Dong-gi, quien sigue examinando el objeto. Langhit, con una risita pícara, repite la frase del día, «Soy una tonta». Ingris, con calma, informa a Dong-he que alcanzarán su destino al caer la tarde. Dong-he, con la piedra en mano y una expresión resignada, murmura para sí, «Soy un tonto». Langhit estalla en carcajadas ante la ocurrencia de Dong-gi, quien se pregunta si el jefe está bien de la cabeza. Manos a la obra. El equipo se dispone a recoger el cable del globo preparándose para la partida. Ingris, práctico como siempre, confirma que solo necesitan empacar el globo de comunicaciones para largarse. Dong-gi, con semblante decidido, da la orden sin titubear. Entonces partamos. Rumbo a lo desconocido. Un robusto vehículo blindado avanza con estruendo por el rojizo terreno alienígena. A través de la ventanilla, los ojos de Langhit contemplan el paisaje mientras pétalos rojos danzan en el aire. En el interior del vehículo, Langhit parece pensativa, mientras Ingris, en segundo plano, inspecciona un rifle. Ingris maneja su arma con destreza, un soldado siempre listo para la acción. Dong-he, al mando, inquiere con seriedad. ¿Cuál es la condición de las armas? Ingris responde con calma. Parecen estar bien, pero habrá que ponerles baterías para probarlas. Dong-he, siempre práctico,
quiere saber qué clase de arsenal tienen a su disposición. Ingris detalla el armamento: cañones de riel compactos de fuego rápido y cortadores de plasma para metal. El jefe de sección Dong-He ya visualiza la utilidad de un cortador de plasma de semejante tamaño. Con una risita cómplice, Ingris intuye que Dong-He ya está tramando alguna modificación con el equipo. Ingris revela que se les permitió traer objetos personales. Él eligió su guitarra para los ratos libres. ¡Pero sorpresa! Alguien más en la tripulación decidió que unos cómics eran esenciales para la misión. Ingris se dirige a Langhit, quien confirma haber encontrado el cómic y lo encontró interesante. Langhit admite haberlo hojeado al amanecer, pero el idioma le resultó un enigma indescifrable. La página del manga muestra viñetas con personajes y diálogos en un idioma desconocido para Langhit. Ingris, con toda naturalidad, aclara el misterio. Es japonés, dejando a Langhit aún más intrigada. Ingris aclara que la Tierra, a diferencia de Bumi, bulle con múltiples idiomas según la región. El manga, revela Ingris, narra una historia escolar, con chicas disfrutando de dulces. Langhit, con genuina curiosidad, pregunta qué es exactamente una escuela. Ingris define la escuela como un lugar de aprendizaje para jóvenes, indagando sobre la educación en Bumi. Con melancolía, Langhit confiesa que su búnker fue su única aula, e Ingris y Hishi, sus maestros. La alienígena admite que las imágenes del manga despertaron en ella un anhelo por la vida escolar. Ingris, conmovido, entiende que Langhit percibe la alegría en los dibujos, a pesar de la barrera del idioma. Sosteniendo el manga, Ingris reflexiona sobre la infancia solitaria de Langhit, sintiendo una punzada de tristeza. El soldado no puede evitar preguntarse qué tipo de estudiante habría sido Langhit en un entorno escolar. Una visión. Langhit como estudiante modelo, aunque Ingris teme que una escuela real la hubiera oscurecido. Ingris imagina a Langhit como una delincuente escolar, bate en mano y exigiendo champiñones. Langhit, confundida, observa a Ingris, quien piensa que ambas versiones de ella como estudiante son peculiares. Con inocencia, Langhit le pregunta a Ingris si él también fue a la escuela y si fue divertido. Ingris, con un deje de melancolía, confirma que sí, él asistió a la escuela. Un recuerdo fugaz. Un joven Ingris, enmascarado y con una intensidad arrolladora, grita con furia. La memoria se tiñe de crudeza. Ingris, más joven, con el rostro magullado pero la mirada desafiante. El pasado revela a Ingris atendiendo una herida grave en la pierna de alguien, usando su propia ropa como vendaje improvisado. En la escena, un joven Ingris venda la pierna de un hombre mayor, con un botiquín y un arma cerca. El hombre mayor, con el rostro contraído por el dolor, aprieta los dientes mientras Ingris lo atiende. El joven Ingris, con el sudor perlando su frente, muestra una expresión de tensión y preocupación. El joven Ingris, con el rostro marcado, revive un instante de pura angustia y confusión. Una figura femenina con orejas de gato emerge entre llamas, un recuerdo ardiente en la mente de Ingris. Los ojos de Ingris reflejan el caos, el sudor y la tensión de un pasado turbulento. Bajo la lluvia, en un cementerio, dos figuras se dan la mano. Un adiós silencioso y cargado de tristeza. Las manos entrelazadas con fuerza, un joven Ingris con una camiseta de chica mágica enfrenta la pérdida. La lluvia cae sobre un Ingris más joven, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. De vuelta al presente, Ingris, con su casco, admite con ambigüedad: bueno, estuvo bien. Ingris matiza su respuesta sobre la escuela. Supongo que no fue un lugar enteramente divertido. Langhit escucha atentamente, mientras Ingris la llama, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Ingris, mostrándole el manga a Langhit, señala: hay una niña aquí que se parece a ti. Ingris le presenta a Langhit un personaje del manga, Amane, cuyo nombre significa sonido del cielo. ¡Vaya conexión! Langhit se da cuenta de que el significado de su nombre y el de Amane es similar. Langhit, con ojos curiosos, le pide a Ingris que le lea el manga más tarde. Él acepta el reto de estudiar japonés. La alienígena, pensativa, comenta que ver a Amane con su gato le ha traído un recuerdo. ¡Sorpresa felina! Langhit muestra con orgullo un adorable peluche con forma de gato. Ingris, conmovido por el gesto, admite con una sonrisa que el pequeño gato es una monada. Mientras el vehículo avanza, Dong-He pregunta por su destino. Va a la Illa, ¿verdad? Mientras Langhit aún admira a su gatito. El blindado atraviesa el paisaje rojizo, dirigiéndose velozmente hacia una imponente estructura en el horizonte. El equipo contempla su objetivo. Dong-He con firmeza anuncia: hemos llegado. Ante ellos se alza la meta, una isla fortificada, la base de defensa aérea de baja altitud. Dong-He,
Con el ceño fruncido suelta un pero que anticipa problemas. ¡Oh, sorpresa! El puente hacia la fortaleza está completamente destrozado. Dong-He explica que la marea alta, Mo Tairana, oculta el camino. Ingris indaga sobre el nivel del agua. El jefe confirma que al amanecer el agua bajará, revelando el acceso. Mientras, mantenimiento. Dong-Gi y Ingris inspeccionan las instalaciones exteriores, buscando un punto de entrada o información. Ingris, siempre observador, le pregunta a Dong-He la causa de la destrucción del puente. Dong-He, consultando algún dispositivo, teoriza que el culpable fue el impacto de un meteorito. El sistema de defensa antiaérea, diseñado para pulverizar meteoros, estaba inoperativo, revela Dong-He. Afortunadamente, Dong-Gi descubre que la energía de emergencia sigue funcionando en la base. Ingris deduce que el radar podría estar activo, pero Dong-He aclara. Son los registros de satélites espía lo que les espera. Dong-He, junto a Ingris, espera que la base revele información crucial. A lo lejos, un globo aerostático vigila el desolado paisaje rojizo, el puesto de Hiji. Dong-He, con el atardecer de fondo, decide que es momento de contactar a Hiji. Hiji, ¿me oyes? Llegamos al destino, informa Dong-Gi mientras ella escucha atenta. Desde las alturas, Hiji pregunta por la base del radar. Dong-Gi reporta destrozos en el acceso. Hiji indaga por el comandante Peraka, pero Dong-He solo ve una instalación terrestre desierta. Hiji comprende y les desea cautela. La comunicación se corta y Dong-He observa el vehículo. Ingris pregunta por la energía del vehículo. Dong-Gi confirma que está bien para la incursión al amanecer. Ingris, siempre alerta, cuestiona a Dong-Gi sobre rastros de guritas cerca de la planta de energía. Dong-He, con gesto serio, admite percibir una débil presencia de eso en la zona. Dong-He teoriza que las nubes podrían estar debilitando el rastro de feromonas. ¡Paso firme! Alguien avanza mientras la lluvia comienza a caer con fuerza. Dong-He, con Ingris a su lado, anuncia que es hora de entrar al vehículo. Cae la noche y una lluvia torrencial azota la base, con la marea alta ocultando el camino. Las olas chocan contra los restos del puente. La fortaleza se ve imponente bajo la tormenta. Desde el interior del vehículo, alguien observa la base bajo la incesante lluvia. Dong-Gi, mostrando un mapa, señala su posición actual. El puente destrozado. El plan es claro. Al amanecer, con la marea baja, podrán cruzar hacia la isla. Ingris, con su casco puesto, interroga a Dong-Gi sobre la presencia de gurita que mencionó antes. Dong-He confirma haber detectado feromonas de gurita, aunque débiles, sugiriendo que son antiguas. Ingris, siempre precavido, pregunta si hay gurita en la isla. Dong-He admite la incertidumbre. La tensión crece. Ingris considera la posibilidad de un enfrentamiento directo en la fortaleza. Interrupción oportuna. Langhit llega con una caja, anunciando que encontró comida para el equipo. Langhit muestra el contenido, raciones de combate, preguntando si serán suficientes para la misión. Dong-Gi, nostálgico, toma una ración y aprovecha para interrogar a Langhit sobre el almacén. Langhit, con rostro serio, revela un almacén revuelto y la inquietante presencia de feromonas de gurita. Ingris cuestiona cómo los enormes gurita entrarían al almacén. Dong-Gi sugiere una variante más pequeña. Dong-He intenta calmar los ánimos, asegurando que, por ahora, no hay gurita presentes. Ingris, en un intento cómico, muerde la ración entera. Dong-He le aconseja prepararla con agua tibia. Mientras tanto, una chimenea crepita, ofreciendo un breve instante de calidez en la tensa espera. Alrededor de una improvisada fogata, Langhit, con escepticismo, pregunta si la comida es siquiera comestible. Sorpresa culinaria. Langhit saborea la ración, aliviado de no comer más hongos. Ingris, ingenioso, combina la ración con galletas de hongo, haciéndolas pasables. Dong-He les recuerda que deben descansar, pues la misión comienza antes del amanecer. Afuera la tormenta nocturna no da tregua, azotando el desolado paisaje. Dong-He, ya equipado, verifica con Langhit. El Terra Naga está cargado y listo. El jefe se gira hacia Ingris, quien confirma que su Shira Naga también está al máximo. Con todo preparado, Dong-He ordena con firmeza: todos al vehículo. El blindado ruge y se pone en marcha, desafiando la lluvia y la oscuridad. El vehículo avanza con determinación hacia el puente destrozado. La incursión es inminente. El vehículo blindado se abre paso bajo la lluvia torrencial, sus luces cortando la oscuridad. Langhit, desde el interior, expresa su temor. Cruzar bajo ese puente destrozado es un riesgo. ¿Feromonas de gurita?, pregunta Langhit.
Dong-He responde que la lluvia las borra, impidiendo su detección. ¡Alerta! Ingris, al volante, anuncia un obstáculo imprevisto bloqueando el camino. Un montón de escombros les cierra el paso. Langhit sugiere un arriesgado desvío por las marismas. Dong-Shi, con decisión, ordena despejar los escombros y asigna a Langhit la torreta superior. Dong-He e Ingris, armados con herramientas, descienden del vehículo para enfrentar la tarea bajo el diluvio. ¡Manos a la obra! El martillo de Ingris impacta con fuerza, comenzando a pulverizar los obstáculos. Dong-Ki y Ingris trabajan en equipo, pala y martillo en mano, despejando la ruta con determinación. Langhit, observando desde el vehículo, se pregunta por la extraña acumulación de escombros solo en ese punto. Ingris, siempre alerta, le pide a Dong-Ye que mire hacia adelante con urgencia. Un relámpago ilumina una figura solitaria y amenazante sobre los restos del puente. No están solos. ¡Alerta roja! El sistema detecta múltiples enemigos a la retaguardia. Dong-Ge exige un informe a Langhit. Langhit, desde la torreta, confirma docenas de guritas pequeños, una variante desconocida. Las criaturas avanzan veloces. La torreta de Langhit abre fuego contra la horda que se aproxima. Dong-He, sin dudarlo, ordena a Ingris cubrirlo mientras él se encarga de despejar los escombros. Mientras Dong-He corre hacia el bloqueo, una de las bestias se abalanza sobre él desde el agua. Ingris, superado por la situación, grita que la presión es demencial, está al límite. Más de estas ágiles y pequeñas variantes de gurita emergen implacables bajo la lluvia torrencial. ¡Justo a tiempo! Ingris se prepara para aplastar a un gurita que se lanza directo a su posición. Ingris se prepara, martillo en alto, para recibir a un gurita que salta directo hacia él. ¡Impacto brutal! El martillo de Ingris conecta con la criatura en pleno vuelo, repeliendo el ataque. Langhit, desde la torreta, grita desesperado: «Young-Su, regresa al vehículo». Young-Su, Ingris, corre hacia el blindado con una jauría de guritas pisándole los talones. Ingris salta ágilmente al vehículo, mientras un gurita casi lo alcanza por detrás. Apenas a bordo, el vehículo es asediado por las criaturas. Están por todas partes. Ingris, desde el exterior del vehículo, alerta. Más enemigos se aproximan por el frente. Efectivamente, una nueva oleada de guritas carga hacia ellos desde la oscuridad del puente. ¡Acción defensiva! Ingris salta y golpea a un gurita que intentaba trepar al vehículo, dejando un rastro púrpura. Ingris observa su martillo, manchado de una sustancia extraña, y se pregunta: ¿qué es esto? A lo lejos, sobre el puente, una señal luminosa parpadea insistentemente en la oscuridad. La silueta solitaria que vieron antes sigue allí, imperturbable bajo la lluvia torrencial. El destello se repite, un código enigmático rompiendo la monotonía de la tormenta. Dong-He capta una transmisión. Un SOS en código Morse resuena en su casco. El jefe ordena a Langhit: ajusta la radio a 70 MHz, rápido. Abre la cubierta lateral del oído, indica Dong-He, necesitando acceso directo a su comunicador. Langhit, obediente, manipula el casco de Dong-He para facilitar la conexión. Solo estática. La mano de Dong-He intenta sintonizar la frecuencia entre interferencias. La comunicación es pésima. Apenas se distinguen fragmentos de palabras entre el ruido. La señal del puente emite un mensaje: personal, Atalán, revelando quién está pidiendo auxilio. Desde el puente, la figura del atalante repite su transmisión debido a la mala calidad del sonido. Dong-He responde con urgencia, confirmando que ahora sí puede escucharla. La misteriosa silueta, una operativa del atalante, les interroga sobre su identidad. Exige su afiliación, rango, nombre y código, con rifle en mano y lista para la acción. Dong-He, rodeado, le pide a la recién llegada: «Aleph, apoyo de fuego inmediato». Aleph confirma y pregunta si debe considerar enemigos a las criaturas que los persiguen. «Afirmativo», ruge Dong-He. La situación es crítica y necesitan toda la ayuda posible. Aleph, con precisión letal, fija su objetivo, su ojo cibernético brillando en la oscuridad. Su rifle se prepara. Los disipadores de calor se abren, anticipando una ráfaga devastadora. ¡Fuego desde arriba! Aleph dispara con potencia, iluminando la noche con su ataque. Impacto certero. El disparo de Aleph neutraliza a un gurita, mientras Dong-He e Ingris resisten en el vehículo. Dong-Ji elogia la puntería y anuncia a Aleph su inminente llegada a la entrada terrestre de la fortaleza insular. ¿Conoces el sitio?, pregunta Dong-Ji, señalando la oscura boca de un túnel en la distancia. Aleph, con su mirada penetrante, confirma: la ubicación fue verificada por reconocimiento previo. Mientras se defiende de otro ataque, Dong-He consulta a Aleph:
¿Puedes suministrarnos baterías de armas allí? Petición específica. Dong He solicita 2 Odette y una Aurora mientras despacha a una criatura. Aleph, eficiente, pregunta si debe entregar las baterías en el pasaje de entrada. Afirmativo, muévete ya, ordena Dong. Nos vemos en la posición. Aleph, cambio y fuera. Langhit, confundido, pregunta si Jiangsu es un aliado. Dong He aclara. Es Aleph, un robot IA del Atalante. Dong Yi revela el plan. Aleph los asistirá en la entrada de la fortaleza mientras avanzan entre la horda. Aleph, ya en posición, solicita intel enemiga para prepararse al combate. Langhit responde de inmediato. Son guritas con estructura similar a los vertebrados. Advierte que estas son las pequeñas, pero también existen versiones grandes. Aleph procesa la información. Mientras tanto, Ingris combate cuerpo a cuerpo sobre el vehículo contra una de estas ágiles bestias. La criatura se aferra con ferocidad, intentando neutralizar el arma de Ingris. Ingris, bajo la lluvia y el asedio, murmura que esta situación lo está volviendo loco. Con un movimiento brusco, Ingris se defiende del ataque, manteniendo a raya al gurita. Dong-Hee grita el nombre de Jiangsu, al ver a Ingris perder el equilibrio peligrosamente. Rápido como un rayo, Dong-Hee extiende su mano para evitar la caída de su compañero. Dong-Hee jala a Ingris, justo cuando otra criatura se lanza sobre ellos por la espalda. Dong-Hee grita con alivio. «Buena atrapada, Langhit», reconociendo la pericia de su piloto. Langhit, concentrado al volante, advierte. «Giro cerrado, agárrense bien». El blindado, aún bajo asedio gurita, se lanza hacia la boca del túnel mientras Dong-Hee contacta a Aleph. Desde la penumbra del pasaje, Aleph ya tiene en la mira al vehículo que se aproxima, lista para la acción. Aleph, con su implacable ojo rojo, se dirige a Ingris. Miembro Dong Jiangsu, procederé a entregar las armas. La IA solicita que se acerquen para el registro biométrico, vital para acceder al nuevo equipamiento. Dong-Hee dicta las órdenes. Langhit y Aleph contendrán a las bestias. Él e Ingris irán por el arsenal y saldrán pitando. Dong-Yi se planta frente a Aleph, retirándose el casco para el inminente escaneo de identidad. Un intenso haz rojo surge del sensor de Aleph, escrutando el iris de Dong-Hee con precisión cibernética. Aleph, con su característica frialdad mecánica, confirma la identificación. Escaneo de iris completado. Aleph, metódica, solicita confirmación del número de serie del arma Odette. Dong-Yi, aún bajo presión, lo recita. El protocolo es lo más importante, sentencia Aleph, su lógica de IA inquebrantable ante el caos. La directriz principal de Aleph resuena con claridad. Proteger las vidas de la tripulación. Mientras los guritas se abalanzan, Aleph cita el protocolo de misión Arcadia 0. Con su espada en mano, Aleph anuncia fríamente que todas las entidades hostiles serán neutralizadas. Y la IA se lanza al combate, ágil y letal contra una bestia. El ojo cibernético de Aleph brilla con determinación mientras ejecuta su danza de combate. Aleph aterriza con elegancia felina, rodeada por las criaturas, lista para el siguiente movimiento. Sola, pero imponente, Aleph enfrenta a la marea de guritas que la acechan. La horda de bestias no se detiene, lanzándose en masa contra la valiente IA. Dong-Hee, aliviado, nota que la ofensiva enemiga por fin ha disminuido. Aleph, desde lo alto de una bestia neutralizada, le ordena a Dong-Hee que se retire. La IA, con su mirada carmesí, asegura que se unirá tras controlar la situación exterior. Dong-Hee le advierte que no se entretenga aniquilándolos. Aleph confirma que lo seguirá pronto. Ya en la seguridad del túnel, Dong-Yi e Ingris se preparan para lo que venga. Ingris, sorprendido, se gira al escuchar el nombre de Dong Jung-Soo. Es el propio Dong-Hee, saludando y anunciando que Aleph no tardará en llegar. Ingris, señalando a la IA, pregunta si se refiere a ese robot. Dong-Hee lo confirma como la IA administradora del Atalante. Dong-Hee revela que Aleph fue creada para asegurar la supervivencia, dentro y fuera de la nave. Aleph, con marcas de combate en su rostro, permanece vigilante, lista para reunirse. Aleph, imponente, se yergue sobre un campo de guritas neutralizados, su chaqueta de Atalante Crew intacta. La IA se da la vuelta, arma en mano, mientras más criaturas emergen de la oscuridad del túnel. Justo a sus espaldas, un gurita de mayor tamaño se lanza al ataque, pero el rostro de Aleph no muestra sorpresa. Con un destello de su lanza energética, Aleph desvía con maestría la embestida de la bestia. El rostro de la IA, marcado por fluidos enemigos, revela una concentración absoluta en medio del caos. Dentro del túnel,
Dong-He, con la tensión pintada en el rostro, anuncia con firmeza: se acerca. Ingris, junto a un panel de control, responde con determinación: entonces cerraré la puerta. Dong-Yi, apuntando su arma hacia la entrada, llama con urgencia: Aleph, ¿has llegado? Una intensa luz se filtra por el túnel, anunciando un cierre inminente o una llegada esperada. Justo a tiempo, Aleph aparece tras la compuerta informando: he debilitado el impulso del ataque enemigo. Aleph se limpia el rostro, manchado con fluidos de combate, su mirada fija e indescifrable. Dong-He felicita a la IA, quien de inmediato pregunta por sus nuevos acompañantes. Dong-He presenta a Langit e Ingris, identificándolos como Boomians ante la curiosidad de Aleph. Aleph, con su ojo carmesí brillando, solicita a Dong-He que actúe como su intérprete. Dong-He accede, pero Aleph se gira, su atención ahora fijada en los recién llegados. Ingris, con el rostro tenso bajo el casco, percibe la súbita e intensa mirada de la IA. Aleph apunta su arma hacia Ingris. Dong-He, alarmado, le ordena bajarla, pero la IA insiste en hablar. Con frialdad implacable, Aleph lanza la pregunta clave: ¿fue tu especie la que destruyó el Atalante? Dong-He queda mudo, la tensión palpable ante la directa acusación de la IA. Ingris, sin titubear y con una mirada firme, confirma la terrible verdad: es correcto.